mañana los viernes de 15 a 16:30 y los miércoles teoría para todos a las 18 horas. No hay grupos de WhatsApp. Mi teléfono no es para armar grupos y responder consultas. Lo hago todo por plataforma. Tienen el servicio de mensajería, se contesta y se hacen las preguntas por ahí y se contestan las consultas. Los profes después en los horarios de prácticos también les van a indicar cómo van a realizar las consultas, un día específico de consulta y la vía que ellos van a tener para evacuar las dudas que ustedes necesiten. La matriz que nosotros tenemos dice que tienen que aprobar los prácticos que se dicten durante el cursado. Cada práctico va a tener un cuestionario, y así también tienen que aprobar los parciales. Hay un material de estudio que es de la cátedra, que lo elaboraron los que fueron los primeros profesores de la cátedra, y donde yo ya había participado, y lo seguimos manteniendo porque tiene bastante vigencia. Uno es de manejo, la cátedra abarca dos temas grandes, una parte de manejo de suelos y otra parte es la de topografía. Para ambos hay un manual para cada uno. Todo va a estar disponible en la plataforma. Para cursar obtener la regularidad de la materia, la matriz dice que tienen que poseer las correlativas exigidas para los planes, de los prácticos, en este caso con la presentación de informes y la aprobación del cuestionario tienen que tener el 80% de los prácticos aprobados. Por la cantidad de prácticos que hay solamente pueden desaprobar 2, o sea que el tercero quedan sin posibilidad de regularizar. En eso yo les pido que que hagan un esfuerzo y realicen los cuestionarios, los rindan y los aprueben. Porque al tercero van a quedar sin posibilidades de regularizar. Los parciales son 2, se aprueban con 60 puntos, y estamos viendo la posibilidad ya de tomar los presenciales. Si tenemos suerte, vamos a encontrarnos personalmente para rendir los parciales. Nosotros en la materia vamos a... Les adelanté que hay... Perdón, Martín y Denis quieren decir algo antes de yo empezar a... No, más que nada recalcar eso, que no se olviden de matricularse en el Moodle, para que no estén en el último momento, y después con el tema de los cuestionarios, porque no se han podido matricular, no han podido hacerlo. O sea, está muy claro lo que vos dijiste, que alumnos que no están matriculados, y el cuestionario no se recupera. Eso, recalcarlo. Sí, yo también iba a hacer énfasis en eso, ingeniero, así que estamos bien. Igual después ya el día viernes charlamos bien con los chicos. En la práctica, sí. Sí. Ahí me preguntan sobre la condicionalidad. Yo particularmente, el año pasado tuvieron para cursar a gusto, lo que quisieran. Y realmente me resulta incómodo que este año pidan condicionalidades. El año pasado pudieron cursar todo, con un sistema bastante laxo para poder cursar y regularizar. Realmente me resulta incómodo que quieran pedir condicionalidades este año. Por supuesto que no es decisión personal. En la matriz dice que tienen que tener las materias exigidas por el plan, por las correlativas del plan. Sería lo conveniente que vayan cursando, vayan rindiendo y vayan avanzando en la carrera de acuerdo al plan de estudio y no de acuerdo a los saltos que se dan evitando esas correlativas. Por supuesto que la decisión siempre la tiene al último el consejo, que correrá por esa vía la condicionalidad. Pero personalmente yo prefiero que no pidan la condicionalidad y que se dediquen a finalizar las materias que tienen y no a sumar
regularidades que después se vencen, se piden prórrogas, y la última vez aprobamos una prórroga de 5 años o 6 años. La verdad que no les hace bien ni a ustedes ni a la institución. Lo único que logran es permanecer mucho tiempo en la universidad sin acceder al título. Bien. Si no hay nada, alguna otra consulta que necesiten hacer, los alumnos digo, si el que no pueda hablar. Profe, ¿hay Sí. alguna clave de matriculación? Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo mandé por Zoom. Ese es el otro problema, que ustedes se dan sus tiempos para inscribirse en el SIU a pesar del calendario académico de inicio de clases. La clave es manejo 2021 con la primera letra mayúscula. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? Profe, buenas tardes. En el caso Hola. que tengamos una salida de campo o un taller de una materia del cuatrimestre pasado, el mismo día de práctica, ¿habría alguna posibilidad de recuperar el coloquio? No, la verdad que no. Son 2 nada más los que pueden tener esa aprobación. Muy poquitas las clases, son muy poquitas. De práctica, el cuatrimestre está tan corto, fíjense que estamos empezando casi fines de agosto. Normalmente, en otras épocas, comenzábamos la primera semana de agosto. Entonces, tienen la opción de aprobar todo y tener un práctico sin rendir el cuestionario, pero yo preferiría que si tienen que optar por un viaje, no lo hagan durante, y menos si no es del año, ¿no?, que están cursando, si corresponde a otro año. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Pero no sé qué, pero no hay muchos viajes programados. ¿O sí? ¿De qué materia sería? Sería de manejo de pasturas. Es de 5º año de recursos naturales. Ah, sí, este es el 4º. Sí. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Profe, buenas tardes. En el caso Sí. de que, bueno, los que estamos por cursar de forma como fuera del régimen, nosotros tenemos que Ilegales. matricularnos por módulo. Ilegales totales. ¿Sí? Profe. ¿Son ilegales o no? Sí, profe, pero bueno. Sí, totalmente, son ilegales. Sí, obvio, si no están matriculados en la plataforma, no van a rendir cuestionario, así que van a quedar, la segunda semana quedan libres. Los ilegales Profe, gracias. tienen que avisar al profesor del práctico que son ilegales, que están matriculados pero que no están figurando en el SIU, ¿no?, para que ellos los puedan registrar en una planilla y lleven el control sobre todo de los informes y de los cuestionarios que realizan, ¿no? Eso sí, por favor, a cada profe de práctico le avisan. Profe. Profe, gracias. Disculpe, entonces sí se puede cursar lo que usted dice, ilegales pueden cursar la materia, pero hablamos con los profes de práctica, digamos. No, le avisan que están presentes. Ustedes ya están buscando cursar. ¿Cuántas materias tenés regulares, Daniel? ¿Cómo, profe? ¿Cuántas materias tenés regulares? Usted dice que me queda, tengo que finalizar. ¿Vos, Juansi? ¿Cuántas tenés para finalizar? 7. Que son regulares. Sí. 7. ¿Qué estás debiendo? Fito. ¿Qué más era? Bueno, tengo un par más que tendría que fijarme en el SIU. O sea que ni siquiera sabes por qué estás irregular. Y por supuesto EDAFO, digamos, es lo que me falta. Claro. Finalicen esas materias antes de cursar una condicional. Bueno, si pasara por mí, digo que no. Siempre he dicho que no, salvo recursos naturales cuando pedían sensores remotos. Por esa materia sí, yo no tenía problema en que cursen fuera del régimen, pero por el resto, si no tienen suelo y no tienen EDAFO,
la verdad que no sirve. Bueno. Hola, profe, una pregunta. Sí, Casimiro, ¿cuándo? ¿sos algo del otro Casimiro que rindió hace poco? No, no tengo familia en la UNF. Ah, bueno. No que sepa. Dime. ¿Cuándo sería el primer coloquio? El primer parcial, después No, del... coloquio, perdón. El primer coloquio, agronomía el viernes, el recurso el lunes. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero ahí más que nada era lo de la pregunta de la condicionalidad, porque en mi caso, por ejemplo, yo estoy solamente adeudando EDAFO. Después nada más, la única que me pone la traba para seguir en la carrera es EDAFO. Lo vamos a quemar en hoguera los profes de edad. Para finalizar, tengo solamente para finalizar, mejora, que la regularicé ahora, en este cuatrimestre pasado. Manejo integrado de pago, bueno, no lo aprendí porque el cursado se extendió durante febrero y marzo, comenzaron muy temprano las clases, así que no tuve tiempo de prepararla. Y silvicultura, que la aprobé ahora, pero tampoco puedo rendirla porque no estamos teniendo clases, tenemos que presentar los trabajos prácticos y hacer prácticos de campo, así que tendría solamente 2 finales para rendir. Bueno, silvicultura ya se está organizando para que tengan una semana para hacer todos los prácticos. Así que esa sí vas a poder, no, de verdad esa sí vas a poder estar en condiciones de rendirla, digamos, ¿no? Se está haciendo todo para que los que tengan esas actividades presenciales que se solicitan, se está organizando para que puedan ir a la universidad y completarlas, ¿no? Para que puedan proseguir en la carrera, porque si no también se traba en ese aspecto, ¿no? Buenísimo, profe, muchas gracias por la información. Así como ya hemos tomado esta semana pasada para materias de tercero en adelante exámenes presenciales, se está avanzando en todas esas cosas que se puedan, sobre todo hay que aprovechar ahora que hace calor para hacer todo lo que podamos dentro de la universidad. Bien. Nosotros en la materia, yo les adelanté que tenemos 2 partes. Una parte, la de manejo y conservación, van a ver que está muy vinculada, ligada a términos de calidad, de degradación, de contaminación, de sustentabilidad, y que esas definiciones que que la habrán visto ustedes con los profes de suelos o de edafología, la calidad del suelo hace referencia a que puede sostener una actividad productiva, y que involucra y nos interesa mucho desde el punto de vista de las buenas prácticas, esos términos de el suelo permite una buena salud de las plantas y de los animales. Fíjense que si nosotros tenemos una buena salud de las plantas y los animales, ¿cuál es el destino de las plantas y los animales? ¿El consumo de quién? El consumo humano. El consumo nuestro. El consumo nuestro, ¿no es cierto? Entonces nosotros también estamos promoviendo una salud de las personas que van a consumir. Mientras que la degradación se define en términos de que se pierden, se modifican en menos, unas características que naturalmente tiene el suelo, ya sean físicas, químicas o biológicas. Y el término ese de sustentabilidad de la que hablamos, ustedes van a encontrar muchas definiciones, de las primeras que se comenzaron a trabajar, o se comenzaron a difundir, implicaba esa definición que decía que permitía el desarrollo, desarrollar algo, pero sin comprometer las necesidades futuras. Después se van cambiando, hay algunos más que dicen que no hay sustentabilidad mientras haya producción, hay distintas visiones, pero que la idea es que el desarrollo ese sustentable involucre
el ambiente, involucre la gestión, involucre factores económicos. Entonces, una definición que yo les puse acá es esa que dice que es una visión integradora de los factores que componen el ambiente, ya sea físicos, bióticos, humanos, históricos y culturales, y la aplicación de estrategias que permiten una gestión adecuada y duradera de esos factores, con el objeto de conseguir una buena calidad de vida para los integrantes del sistema. Entonces, ustedes ven que involucran, estas definiciones siempre van a estar involucrando las dimensiones de los aspectos sociales, los ecológicos y los económicos, siempre atravesados por cuestiones políticas y de legislación. Esa parte no la tenemos que dejar de ver, siempre va a estar atravesando el momento, las dimensiones estas de las que hablamos, sociales, económicas y ecológicas. Entonces la sustentabilidad va a pretender un crecimiento económico, va a ser una utilización de bienes y servicios, pero a una tasa que no supere esa tasa de recuperación o esa tasa natural de producción, y que haya una distribución o una participación equitativa, sumado siempre a un contexto político y un contexto institucional. Los procesos esos de degradación son tales que si ustedes entran al portal de la FAO y ven algunos objetivos, muestran ahí la preocupación por estos procesos de degradación. Entonces, en el portal lo que dice, primero, fíjense que dice que la tierra y los suelos constituyen la base para el desarrollo sostenible de la agricultura, las funciones esenciales de los ecosistemas, la seguridad alimentaria y, por lo tanto, sostener la vida. Como ustedes ya lo han visto en suelo y lo han visto en edafología, el recurso natural del suelo no es renovable, y no es renovable en términos de los tiempos de la vida humana, que los procesos de degradación son una amenaza real, que la tasa de degradación de suelo es tal que puede afectar a las generaciones futuras, y que si nosotros ponemos en peligro los suelos, también estamos comprometiendo esa sustentabilidad del sistema. Entonces, perdón, hay una parte más, me olvidé. Me olvidé de... Ya me entusiasmé y me pasé de largo. Y les pongo esto nada más. Esos procesos de degradación, o sea que el suelo pierde de esa condición natural, se los puede agrupar o clasificar como adiciones, pérdidas y alteraciones. Las adiciones que son un incremento o un aumento por algún motivo de sales, de sodio, de contaminantes, de sedimentos. Las pérdidas hacen referencia a que el suelo se va por una acción del agua o del viento, como es la erosión hídrica y la eólica, por la extracción de nutrientes por los mismos cultivos, o se produce una pérdida de la materia orgánica, por ejemplo, por oxidación o también por pérdida por erosión. Y en el suelo se pueden producir alteraciones, que pueden ser los encostramientos, las impedancias mecánicas, como los pisos de arados, o a una alteración en la dinámica del agua, o inundaciones también que se pueden producir. Entonces, estos procesos de degradación puestos de esta manera van a ver que nosotros van a ser casi los contenidos temáticos que vamos a tener nosotros en la cursada, para ver cómo se producen esos procesos de degradación y cómo se producen los procesos de recuperación, prevención o mantenimiento de los suelos una vez recuperados. Salvo en contaminación, que nosotros no nos abarca en esta cursada, el resto casi todos lo vamos a ver. Entonces, con el primer tema, yo les quiero recordar que
nosotros no vamos a ver, no vamos a ver en el orden en el que está la matriz, sino que hemos tratado de acomodar los temas, son todos los prácticos, pero acomodar algunos temas para siempre con miras a que nos podamos reunir en la universidad y podamos hacer algunas cuestiones prácticas dentro de la universidad. Entonces, no es específicamente el orden en el que está puesto en la matriz, pero sí abarcamos cada uno de los puntos. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora, dentro de eso lo que hemos dicho, las adiciones, los procesos de salinización, vamos a ver entonces los suelos salinos, también llamados alomórficos, o suelos afectados por sales. Profe, disculpe una pregunta. Sí. Usted mencionaba que contaminación de suelos no vamos a ver desde ya. Sí, claro, nosotros no vemos contaminación de suelo. Bien, eso sería como con otras sustancias, digamos, de otro tipo, metales pesados, ese tipo de cosas. Sí, claro, no, nosotros vemos el manejo y conservación desde el punto de vista agronómico. Bien, gracias. Pero no vamos a ver contaminación por hidrocarburos, contaminación por metales, ni su recuperación, eso no abarca el cursado. O remediación de suelo, esas cosas no abarca el cursado. Bien, gracias. De nada. Entonces, nosotros hoy lo que vamos a ver en la clase, que es lo que van a necesitar para el desarrollo del práctico, del viernes de agronomía y el lunes de recursos, que van a necesitar estudiar para el cuestionario del viernes y para el cuestionario del lunes. Por ahora es los suelos salinos sódicos y sódicos. Y vamos a empezar entonces, como ustedes han visto en edafología y en suelos, saben que en el suelo hay ya determinadas cantidades de iones y de cationes, que si esa cantidad de iones presente en el suelo va creciendo, hay un efecto sobre las plantas, y que ese incremento que se puede dar de esas sales en el suelo es lo que se conoce como proceso de salinización. Los suelos salinos, o sea que tienen una concentración de sales elevada, son suelos que no son aptos para la agricultura, que se van a caracterizar por tener una vegetación, que es lo que se llama vegetación halófila, que se caracteriza porque las sales se depositan en superficie, entonces se notan como eflorescencias blanquecinas, y una característica distintiva de los suelos salinos es que siempre van a tener una variabilidad en el espacio y una variación en el tiempo de los contenidos de sales en el suelo. Entonces acuérdense siempre que el suelo salino se caracteriza por tener un proceso dinámico. No va a ser lo mismo si yo hago un análisis de suelo en enero o febrero cuando hay lluvias, que un análisis de suelo que si yo hago en octubre o noviembre cuando es época de estiaje. A eso hace referencia a la variación espacial y temporal. ¿Cómo se originan los suelos? Con problemas de salinidad o sodicidad van a tener primero un origen primario, que va a tener que ver con la naturaleza de los suelos, y puede tener un origen secundario, que es cuando hay una acción del hombre, una acción antrópica, que acelera o favorece estos procesos de salinización. Estos suelos salinos, cuando hay una salinización natural, desde su material original, por hidrólisis, por hidratación o por oxidación, se van liberando los aniones y los cationes y se encuentran presentes en la solución del suelo. También se puede dar porque hay una intromisión de agua salada por arroyos, por la costa marina, que es el menor de los casos y que no forma parte de
de los suelos, del origen de los suelos salinos en nuestra zona, pero hay que nombrarlos porque ese origen puede, esa salinización natural se puede dar en alguna parte de la región, y también se puede dar porque desde la profundidad, a través de lo que se conoce como una napa freática, el agua que se encuentra en esa parte profunda puede tener sales en disolución y las puede llevar a la superficie. En este caso, cuando hablamos de esta napa freática que disuelve las sales que se encuentran a su paso y las lleva hacia la superficie, se torna de manera importante lo que se denomina profundidad crítica, es decir, a qué profundidad se encuentra esa napa freática, y de esa manera va a favorecer en más o menos los procesos de salinización. Y las sales ya por ese secundario de origen antrópico tienen que ver mucho con las condiciones de riego, de una mala o condiciones de topografía inadecuado, que van haciendo que el suelo se enriquezca en sales. Y se torna importante cuando por acción del hombre, cuando lleva adelante un proyecto, realiza un cambio del uso del suelo y también va a favorecer o a acelerar este proceso de salinización. Entonces, esa salinización, ya sea primaria o secundaria por la acción de una napa freática, se da de la siguiente manera. Fíjense que lo que está en la primera columna, representando esquemáticamente el horizonte superficial, que es el horizonte A, o representado con celeste sería el agua de la freática, y las sales en disolución. Fíjense que en la primera columna, el agua de la freática está muy cercano al horizonte A. En la segunda columna, el agua de la freática está bastante distante del horizonte superficial. A eso hace referencia cuando se habla de esa profundidad crítica. O sea, mientras más cercano esté a la superficie, más favorable va a ser ese proceso de salinización o de acumulación de sales en el horizonte superficial. ¿Cómo se produce el agua? Por capilaridad. Cuando se produce evaporación o evapotranspiración en superficie, el agua asciende y arrastra las sales y las lleva en ese ascenso capilar. Cuando llega a la superficie, ¿qué va a pasar? El agua se va a evaporar y va a depositar las sales en superficie. Entonces, ¿dónde hay más probabilidades que eso ocurra y llegue a la superficie y deposite sales? Cuando la freática está muy cercana a la superficie. Cuando está más alejada, hay menos riesgos de eso del proceso de salinización. Entonces, ese ascenso o esa profundidad crítica va a ser una napa que se encuentre más o menos cerca de la superficie, ya sea una napa natural o una napa que va creciendo o aumentando o elevando su nivel por la acción del hombre, ya sea por riego o por cambio del uso del suelo. ¿Cómo se da por cambio de uso del suelo? Yo tengo una zona donde tengo una vegetación, una natural, que va a tener una vegetación arbórea, que va a tener una profundidad de raíces, donde va a explorar y va a ser como un bombeo del agua, y va a explorar hasta determinada profundidad, y va a evapotranspirar determinada cantidad. Cuando yo quito esta cubierta y coloco vegetación herbácea, que es los desmontes, para después pasar a hacer cultivos herbáceos o monocultivos, primero, la exploración radicular de esas nuevas plantas que yo estoy colocando está muy cercano está muy lejano a tener esta exploración así. Ya se limita a unos cuantos centímetros de profundidad. Va a evapotranspirar distinto,
la infiltración, o sea, la cantidad de agua y que pasa a superficie se va a ir acumulando, porque ya no hay quien llegue hasta esas profundidades y extraiga el agua, aproveche esa agua o la bombee, entonces el agua se va a ir acumulando. Se va a ir acumulando. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esos procesos de acumulación, elevación de la napa freática y por lo tanto procesos de salinización. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. El problema además de esto, la gravedad de esto es que si yo me doy cuenta de esa degradación que se produjo, porque yo que estoy perdiendo ese suelo, esas características y además un montón de funciones que está cumpliendo esa vegetación que estaba ahí, que no la va a cumplir la otra que yo puse, es si yo dejo de hacer un cultivo herbáceo, las plantas que estaban antes, esa vegetación natural, el suelo cambia tanto que le va a ser muy difícil que vuelva a crecer esa vegetación, la misma vegetación, y que se pueda adaptar a las nuevas condiciones. En general ya va a tener que haber una sucesión vegetal diferente a la que teníamos originalmente, o sea que se degrada todo el sistema. Se degrada el suelo, pero también todo ese bioma que podía sostener va a ser distinto y va a ser seguramente con características menos deseables de las que teníamos inicialmente. Profe, al quitar los árboles, estaríamos rompiendo las estructuras. Eso es lo que puede ser una razón por la que se pueden formar las cárcavas, por ejemplo. Por ejemplo, sí, las cárcavas se van a formar, sí, ya vamos a ver los procesos de erosión, ¿no? Por supuesto que cuando yo elimino la cubierta vegetal, estoy favoreciendo a que el suelo se vaya. Y el suelo se va a ir de una manera poco perceptible, como lo que se denomina una erosión laminar, se va a ir haciendo más agudo, que se van a ir formando surcos, y se va a ir haciendo más intensa la erosión hasta llegar a lo que se llama cárcavas. Todo eso se ve favorecido cuando nosotros tenemos los suelos descubiertos en las épocas de precipitación. Y si nos favorece la pendiente y suelos erosionables, por supuesto que el árbol va a ser tiene una acción física o mecánica de contención de las partículas, lo mismo que determinadas raíces como las cabelleras de un maíz. Si yo voy eliminando todo eso y tengo una energía suficiente para erosionarlo, por supuesto que se va. Además en este caso nosotros estamos viendo la acción de cambiar, modificar el uso del suelo y ver qué es lo que nos pasa con las sales, pero obviamente no son degradaciones independientes o excluyentes. Se va a aumentar la freática, va a aumentar la salinidad y voy a perder suelo seguro. Disculpen un momento que contesto acá. Estoy dando clase. ¿Qué sales vamos a encontrar? Ya hemos dicho al principio, sulfatos, cloruros, bicarbonatos, carbonatos, nitratos, boratos, fosfatos. ¿Qué cationes nos encontramos? Sodio, calcio, magnesio, potasio y otros cationes. ¿Con qué lo vamos a caracterizar? Nosotros ya dijimos que los caracterizamos al suelo, la medida de las sales la hacemos a través de la conductividad eléctrica. Por definición, los suelos que tienen una conductividad eléctrica igual o mayor a 4 decimenes por metro, se los considera salinos. Cuando ese porcentaje de sodio es menor al 15%, es salino. Cuando el pH es menor a 8,5, y cuando la relación de absorción de sodio es menos de 13, se consideran suelos salinos. Y además esos suelos salinos van a tener determinada estabilidad estructural y buena inyección. Esa conductividad
eléctrica, acuérdense, como vieron en grafología, se expresa en decisiemens, antes se expresaba, y que lo van a ver todavía en el manual, en alguna bibliografía anterior, en milimos por centímetro. Tenemos que saber distinguir cuando hablamos de conductividad eléctrica del agua de riego, del agua de drenaje o del agua de la solución, que se extrae, se toma del extracto del suelo, y que esa conductividad eléctrica, acuérdense que se mide con distintas disoluciones. Normalmente se mide con el conductímetro. Si alguno cursó alguna vez presencial, habrán hecho algún práctico midiendo con el conductímetro. También se puede hacer in situ. Perdón, Martín, ¿vos te acordás cómo se llama el conductímetro ese que medían in situ? No me puedo acordar hoy de temprano. Es el Field Scout. El Field Scout, que tiene una punta donde se mide, se humedece un poquito el suelo y se mide ahí la conductividad, que tiene que hacerse algún ajuste porque no da exactamente lo mismo, pero con eso se suele medir la conductividad. De acuerdo a esos valores de conductividad, si bien por definición los suelos son salinos con una conductividad eléctrica de 4, igual o mayor a 4 decisiemens, hay plantas que pueden ser susceptibles a la salinidad y pueden verse afectadas por una salinidad menor de 4 decisiemens. Entonces, esa medida de salinidad, de conductividad, también va a depender de qué cultivo o qué planta estamos hablando para colocar en un suelo con esas características. Algunas clasificaciones, alguna medida de establecer rangos de salinidades, esta tablita que les muestro acá, cuando dice que cuando es menor de 2 decisiemens, no hay problemas no hay efectos negativos sobre las plantas, y ahí va de 2 a 4 decisiemens, de 4 a 8, de 4 a 16, o más de 16, que en este caso se ven afectados los cultivos. Es difícil que se desarrolle un cultivo. Esta tolerancia a la salinidad también la vamos a saber nosotros y la vamos a usar. Están tabuladas y la vamos a usar después para un práctico. También se puede expresar si un suelo está con problemas de salinidad o no a través de los porcentajes de sales con respecto al porcentaje, con respecto al peso del suelo. Entonces, cuando hay menos del o hasta el 0,5% de sales en peso del suelo, es un suelo que no tiene problemas de salinidad, y si es entre 0,15 y 0,35, ligeramente afectado, y así hasta más de 0,65 fuertemente afectado. El equivalente entre esos dos, entre una medida de decisiemens y una medida del porcentaje de sales, está en esta tablita. O sea, un 0,2% de sales equivaldría a 3 decisiemens por metro, 0,4 a 6, y se considera, acuérdense, en un proceso de salinización o de peligros de salinización, cuando el suelo tiene un 2% o 2 por 1000 de sales en peso, está en proceso de salinización o peligro de salinización, y obviamente vamos a tener, se va a ver reflejado en las pérdidas de rendimiento. ¿Por qué hay esas pérdidas de rendimientos o problemas en la producción o problemas de llevar adelante un proyecto? Es porque ese potencial osmótico que tiene el suelo se va a ir por el agregado de sales en el suelo, va a ir afectando la disponibilidad del agua para las plantas, y entonces no va a afectar para la toma de agua de las plantas, para los porcentajes de germinación, para los porcentajes de emergencia de las plantas. Determinados iones se pueden convertir en tóxicos, y algunas plantas pueden manifestar desórdenes nutricionales. En estos dos gráficos se ha medido entonces qué es lo que pasa con los porcentajes de siembra o los rendimientos con distintos grados de salinidad. En el primer
lo que se evalúa lo que se ha evaluado acá es, teniendo en el eje de las Y, porcentaje de germinación, y en el eje de las X, los días desde la siembra. Fíjense acá que en la emergencia y el crecimiento inicial se ve afectado con los aumentos de salinidad. El primero es cuando no hay ningún problema de salinidad, hay muy baja, si figura acá 0%, 0 decisimes por metro, se produce la emergencia de las plántulas y hay un porcentaje de germinación, hay un arranque y sigue el porcentaje de germinación, y a partir de ahí, con aumento de salinidad, todas las curvas van por debajo, los porcentajes de germinación se ven retrasados y cada vez germina o emergen mucho menos plantas. Y en el otro gráfico lo que se midió en este es rendimiento respecto de la salinidad para distintos cultivos, y también a medida que va aumentando la salinidad, los rendimientos se ven sumamente afectados y hasta llegar a no poder tener, se muere la planta. Esto lo van a ver en bastantes bibliografías nuevas o viejas, pero estos esquemitas siempre se los incorpora, que es el estrés hídrico que sufren las plantas por ese aumento de salinidad, porque el agua útil para las plantas en un suelo que no salino es una cantidad, cuando va aumentando las sales, esa agua útil va disminuyendo hasta llegar a esos suelos salinos donde el suelo puede estar anegado, pero el agua disponible para las plantas es sumamente escaso por ese aumento de la presión osmótica. Nosotros habíamos dicho que los suelos presentan una distribución temporal y espacial. En los gráficos que tienen acá es una distribución de los suelos con salinidad que han sido recuperados. Suelos recuperados o también con bajo riego. El primero dice, la profundidad va en el eje de las Y, la salinidad va en el eje de las X, esto es, en superficie tengo determinada salinidad, cuando voy aumentando de profundidad disminuye un poco, y cuando sigo más profundamente, esa salinidad va en aumento. ¿Cómo tengo que interpretar esto en los suelos bajo riego? Es, el agua de riego disuelve las sales en solución y las va dejando más profundamente, las va llevando en profundidad. También puedo tener esta disposición de no tener de tener muy baja salinidad en superficie, y en profundidad va aumentando. Entonces ahí hay una distribución espacial diferente con respecto a la profundidad. Entonces la distribución de las sales en el perfil va a tener variaciones estacionales. Los riegos y las lluvias de estación van a lixiviar las sales hacia horizontes profundos. La existencia de una capa freática o tabla de agua a cierta profundidad posibilita el ascenso capilar y el aumento de sales en superficie en una estación seca entre riegos espaciados. O sea, esta distribución que yo tengo acá, si tomo muestras de suelos a distintas profundidades en una época distinta a la época de cultivo que se riegan las plantas, voy a encontrar que la distribución de sales en ese perfil va a ser distinta. Que seguramente no va a tener esa merma de sales en la superficie, sino seguramente voy a encontrar un aumento de sales en superficie. Entonces, acuérdense que las sales van a tener esa variación espacial y temporal, que para caracterizar un suelo salino no me alcanza con ir una vez al campo y tomar una muestra de suelo de los primeros centímetros, porque yo no estoy sabiendo qué está pasando más abajo.
Yo puedo llegar, a lo mejor en la época que se ha regado, se han lixiviado todas las sales que tenía en superficie, y puedo volverme contento a la casa diciendo que ese suelo no tiene problema de salinidad, y hacer mi informe y entregarle a alguien que me lo ha encargado, y después no me quieran más, no me contraten más. ¿Cómo Entonces, se hace en este caso, profe? Ahora seguimos bien. ¿Qué se necesita para evaluar si un suelo es salino o no? Por supuesto que primero, ¿qué necesitamos tener? Medidor Eso de salinidad. La conductividad ¿Eh? eléctrica. Instrumentos. Instrumentos que miden conductividad eléctrica, corriente intercambiable. Está bien. ¿Eso tenés para llevar en una valijita? Eso tienen para llevar. Y lo tengo. Sodio. ¿Eh? Una muestra de suelo para hacer un análisis de laboratorio. Digamos. Información sobre la planilla edafológica. Nota. ¿Qué me hace falta? Si puedo tener un conductímetro para medir in situ, ¿con eso me sobra? No, me faltan datos. Faltan datos. Entonces, ¿qué necesito? Para tener todos los datos. Una planilla Para edafológica. esa caracterización. Con Hacer una una planilla. calicata y tomar varias muestras de suelo. ¿Y qué hago con las muestras? Las tendría que analizar para saber el sodio de intercambio y la conductividad eléctrica. Necesito hacer un análisis de suelo. O eso. Ahí llegamos, entre todos llegamos a eso, ¿no? Llegamos a qué? A que necesito un análisis de suelo. Entonces, en el análisis de suelo, fui al campo, traje una muestra de... Ahí está. Traje una muestra, la llevé al laboratorio a distintas profundidades. Acuérdense, no tengo que hacerlo solamente en los primeros centímetros, no tengo que... Sobre todo si conozco que hay antecedentes de salinidad en la zona, ¿cierto? Si yo sé que no hay ningún antecedente, por ahí sí, y para algunas zonas normalmente se hacen extracciones de muestras para hacer análisis, con cultivos que son característicos, que no tienen inconvenientes con sales. Por supuesto que no me voy a ir a buscar los 100 centímetros para conocer qué pasa con la salinidad. Pero si yo conozco que hay problemas de salinidad, que he visto alguna eflorescencia blanquecina por algún lado, que se está manifestando esos ascensos de freática, entonces sí necesito ver qué está pasando en la profundidad. Entonces tomo distintas muestras y las llevo al laboratorio. En el laboratorio, ¿qué pH voy a mirar en la planilla? Ahí tiene. Cuéntenme, ¿cuál de esos dos pH voy a mirar? Hemos dicho que voy a mirar el del extracto de saturación. ¿Sí? Muy bien, el del extracto de saturación. Después voy a leer la conductividad. Fíjense, en el suelo que creo que es el mismo que está en el práctico, Martín. Es el mismo, ¿no? No sé si está Martín todavía. Sí, el mismo, estoy acá. Es el mismo, ¿no? Fíjense que en los primeros centímetros, 0,17, tengo una conductividad de 6,68. Si yo miro solamente hasta acá, puedo tener dudas de qué me está pasando más abajo. Con este análisis yo puedo mirar y veo que después sigue 14, 14, o sea que la salinidad está presente en todos los horizontes. Está presente en todos los horizontes, entonces ya vamos a ver la metodología, dice que si la salinidad es similar en todos, después yo tengo que hacer un promedio y con eso informar la salinidad. Después, ¿qué voy a mirar? Voy a mirar las bases de intercambio. Acuérdense que para sacar el porcentaje de sodio de intercambio y saber y distinguir si el suelo es solamente salino y no tiene problemas de sodio, yo voy a mirar en las bases de intercambio, voy a ver sodio y voy a ver los otros cationes para con eso sacar el porcentaje de sodio de intercambio. Los suelos salinos tienen una relación de sodio con los demás cationes de menos del 15%.
Y si quiero mirar el RAS, que son la relación del sodio con el calcio y el magnesio en solución, tengo que mirar las sales solubles, ¿no? Los cationes en solución. Entonces para el RAS voy a ver cationes en solución y para el PCI voy a ver cationes de intercambio. Entonces con esos datos y con la conductividad voy a tener para caracterizar el suelo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esas situaciones que hemos dicho? Si yo estoy mirando el suelo a distintas profundidades en determinada época del año. Para eso se establecen algunos criterios. Entonces, el criterio es, de acuerdo para interpretar la conductividad eléctrica del perfil, es si la conductividad del suelo es similar, no voy a tener problemas de caracterizar el suelo, ¿cierto? En el caso que recién hemos visto, era mayor de 4 deciemens en todos los horizontes, entonces no tengo problema en decir que ese suelo es salino. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. En cambio, si la conductividad eléctrica es mayor en el subsuelo y en el horizonte superficial no hay, entonces lo que se hace es obtener un promedio de la conductividad eléctrica de todos los horizontes. Y si en los primeros centímetros fuera al revés, que en los primeros centímetros yo tengo mayor concentración de sales y en el resto no, entonces no hablo de que es un problema de salinidad del suelo, que es un suelo salino. Lo que se dice es que hay sales en superficie que se recomienda, lo que vamos a ver después, un lavado, es decir, eliminar esas sales en superficie, pero no puedo decir que todo ese suelo sea un suelo salino, porque se produjo temporalmente una acumulación de sales en superficie. Entonces, si yo tengo un análisis de suelo de este tipo, donde se quería justamente ver qué pasaba con los problemas de salinidad, y no se hizo más que una extracción superficial de los primeros centímetros, y yo, fíjense que es la época se hizo en la época de estiaje, ¿no? Donde se produjo la mayor evapotranspiración, no hay lluvia, entonces en superficie yo tengo un valor de conductividad eléctrica de 5 deciemens. Entonces puedo hablar de que un suelo salino, si no sé qué pasó más abajo, no puedo realmente decir que ese es un suelo salino. Tengo que explorar más abajo del horizonte superficial para ver si hay acumulación de sales en todos los horizontes o simplemente se dio por un proceso de evapotranspiración una acumulación temporal de sales en superficie. Lo mismo para esto, bueno, esto es en la zona de Güemes, que si bien si hay problemas de salinidad, yo no sé qué está pasando fuera de esos horizontes superficiales. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Perfecto. Entonces, hemos hablado que esas adiciones no solo se dan por sales, sino podríamos tener adiciones por sodio. Estos suelos sódicos son suelos más complicados. Entonces, cuando se da esa acumulación, donde predomina el sodio con respecto a los otros cationes en un porcentaje mayor del 15%, estamos hablando de acumulación de sodio y esa acumulación de sodio va a tener efectos directos sobre la disponibilidad del agua del suelo, la permeabilidad del agua y la estructura del suelo y la disponibilidad de aire. Ustedes saben que los suelos cuando cuando el sodio va reemplazando al calcio en el suelo, cuando yo tengo un coloide que está compensado eléctricamente, cuando el sodio va reemplazando al calcio por su radio y por su carga, no permite el ingreso de otro catión,
actúa muy bien, actúa como dispersante. Cuando el coloide se va a descompensar eléctricamente, va a tener entonces cargas negativas y entre los coloides se van a rechazar y entonces produce ese efecto dispersante. Cuando produce ese efecto dispersante, entonces tenemos esos problemas de esa repulsión, ese choque entre repulsión entre las partículas, va a traer problemas de estructura, de la estabilidad estructural del suelo, problemas de permeabilidad y problemas de aireación. Y además, por supuesto, que hay un aumento de pH, va a tener problemas en la disponibilidad de determinados nutrientes y también al tener menor disponibilidad o tener problemas en la aireación, voy a tener deficiencias en la disponibilidad de oxígeno. Esto ya lo dije. Esa dispersión también produce una migración de las partículas de arcilla y de microagregados, se produce la obturación de los poros y se produce entonces una costra superficial. Entonces se produce esa dispersión, esos microagregados tapan los poros y cuando se tapan los poros tengo problemas de infiltración y la formación de esas costras. Esa formación de las costras, obviamente después voy a tener problemas para la emergencia de las plantas. ¿Cómo mido el sodio? Lo voy a medir en la solución del suelo a través del RAS o en el complejo de cambio a través del porcentaje de esa relación del sodio con los demás cationes. Mayor que 15. ¿Profe? Sí. Quería hacer una pregunta, si las costras estas salinas que usted mencionó son propias, o sea, ya es una característica de campo que puedo decir que es un suelo sódico, o cuando es un suelo salino solamente también presenta estas costras por el tema del taponamiento. Ya vamos a ver, estas costras son costras que se tornan por los... te la muestro ahora. Estas son por sodicidad. Bien. Se produce la dispersión, no permite la infiltración y se produce ese encostramiento, ¿no? Mientras que la salinidad es una eflorescencia. Bien, profe. Mira, es eso. Por sales, es como si hubieras agarrado el salero, hubieras tirado encima del campo. La eflorescencia es blanquecina. Cuando hay salitre, cuando hay sodio, también hay una coloración negra, por eso es salitre negro, se le llama. Bien, profe, muchas gracias. De nada. Ahora estoy acá. Entonces voy a tener esas medidas de sodicidad y medidas de RAS, uno tiene porcentaje, el otro no tiene unidades porque es una relación. Y voy a caracterizar entonces por conductividad eléctrica menor a 4 decisiemens, mayor de 15 el porcentaje de sodio intercambio, mayor de 3 el RAS y un pH, porque hay un aumento del pH por una hidrólisis, mayor de 8,5. Entonces también voy a requerir el análisis de suelo para medir pH, conductividad, porcentaje de sodio, RAS. Y con eso voy a caracterizar el suelo. Así como hemos mostrado que la salinidad afectaba la emergencia de las plántulas, los rendimientos, una forma de medir la acción del sodio y la baja de la permeabilidad es medir la relación que pasa con el aumento del porcentaje de sodio de intercambio y la conductividad hidráulica del suelo. Ustedes saben que la conductividad hidráulica mide de alguna forma la movilidad del agua en el suelo. Entonces, un aumento del porcentaje de sodio de intercambio, ven cómo la conductividad hidráulica baja de manera importante con respecto a esa. Eso se traduce en una baja permeabilidad. Y si yo tengo estas costras generadas por esa obturación de los poros, también me va a desfavorecer la emergencia de las plántulas por las costras que se generan. Entonces yo tengo, obviamente, bueno, está esa migración de partículas, esa dispersión forma esas estructuras típicas de los suelos con sodio.
Eso está. Y a manera de síntesis, ustedes van a encontrar en la mayoría de las bibliografías la diferencia entre, o la caracterización de los suelos salinos por sodio, conductividad eléctrica, porcentaje de sodio y pH, los suelos salinos, los suelos sódicos, y cuando se da esa combinación de que tengo una conductividad mayor de 4 y un porcentaje de sodio mayor de 15, se habla de suelos salinos sódicos. Eso es una clasificación. Hay otra clasificación que no distingue esos suelos salinos sódicos, sino simplemente habla de suelos salinos o de suelos sódicos y los distingue a través de, obviamente, de los valores que pueda presentar el RAS. Son todas clasificaciones que la van a encontrar en la bibliografía. Acuérdense que los suelos salinos van a tener una concentración elevada de electrolitos y los suelos sódicos van a tener una concentración elevada de sodio, medida o en el complejo de cambio o medido en la solución del suelo. La diferencia entre los dos es, uno es un proceso dinámico en el espacio y en el tiempo, y el otro es, llega el sodio al complejo de cambio y se va con agua. Pregunto. Si yo el sodio cuando llega al complejo de cambio reemplaza el calcio y se queda en la micela, ¿se puede ir fácilmente de ahí? No, profe, no se va con el agua. No se va a quedar, va a permanecer, y yo voy a tener que hacer algo más para poder, si quiero recuperar el suelo ese por sodio, voy a tener que hacer algo más para poder sacar el sodio del complejo de cambio y recuperar el suelo. En ese caso se le agrega calcio, ¿que no, profe? Sí, por eso vamos a ver la otra casa. Lo que yo quiero rescatar ahora es que cuando nosotros degradamos un suelo y favorecemos ese aumento de sodio en los horizontes superficiales, el recuperarlo es una cuestión onerosa. Y como es tan onerosa, no los recuperan, lo dejan como están. Entonces los degradamos y los conceptos de sustentabilidad, de calidad del suelo, quedan en el olvido y quedan suelos así, totalmente inutilizados para poder producir. Entonces ustedes, como profesionales, tienen la obligación de advertir eso y evitar eso. Esta salinización, tanto primaria o secundaria, encontramos los procesos de degradación por acción del hombre o naturalmente las encontramos distribuidas por... hay una distribución mundial en distintas partes del mundo. También tenemos una distribución regional, una distribución en determinadas localidades de nuestra provincia, y siempre van a estar muy asociadas al riego, o en este caso a zonas que se van habilitando para el cultivo y que se va cambiando esa dinámica del agua, ¿no? Acá tienen un mapa con la distribución de salinidad primaria y secundaria. Esto que está en rojo es la zona, por supuesto, con mayor salinidad o mayor peligro de contenidos de sales. Hemos dicho que hay una vegetación que es característica, son indicadoras de salinidad y sodicidad, que tiene esa textura, esa conformación de la hoja y de la planta, típica de los suelos con salinidad, donde tienen el jume o pelo de chancho, es una de las más visibles que nosotros podemos reconocer fácilmente, donde hay suelos con problemas de salinidad. Y esas eflorescencias blanquecinas que decíamos de cuando se deposita la sal en superficie, se evapora el agua, queda esa costra. Y bueno, los suelos sódicos, esas estructuras columnares, esas costras que se pueden formar en superficie y
y no tan visible esas afectaciones con respecto a la disminución de la conductividad hidráulica o problemas para emergencia de las plantas. Esto es una serie de transformaciones y equivalencias de unidades que les puede servir para desarrollar el práctico o para transformar según alguna bibliografía que les queda. Y acá hay una síntesis con algunas cuestiones relevantes, así que les conviene pegar una mirada para resolver el cuestionario. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Los cuestionarios serían todos los viernes después del práctico o antes de los prácticos? Sí. No, después del práctico. ¿El primer práctico? Este viernes es el primer práctico para agronomía, sí. No, pero, perdón, formula una pregunta. ¿El primer cuestionario rendiríamos este viernes? Claro. El primer práctico, el primer cuestionario. Está bien, profe. Listo. Sí. Otra pregunta más que sea del cuestionario. Una duda. No del cuestionario. Sí. Quería saber si es que hay algún libro o algo que recomiende. Sí, ya, yo les voy a poner. Primero que está el manual que les dije de la cátedra, ahí tiene. Y del manual, la parte de salinidad es una de las partes, la verdad que de lo que uno puede leer, el manual del tema de salinidad está muy accesible para leer e interpretar. De mucha bibliografía que uno puede consultar, ese capítulo de salinidad particularmente es un capítulo muy bien desarrollado. Eso es obra, por supuesto, que del profe Villanueva, que fue el primer profesor, él fue el ideólogo de ese manual, y lo que tiene de lo que yo leí es uno de los capítulos que siempre me atrajo más de todo lo que hemos hecho, que está más amigable para entender. Entonces, eso todo va a estar en la plataforma, ¿no? Todo eso tiene que disponible para bajar y para estudiar de él. Estos suelos salinos y los suelos sódicos para poder, se van a ver afectados pues, por el agua de riego, y si no necesitamos recuperar y poner, recuperar de esa degradación y ponerlos en funcionamiento nuevo, para cualquiera de las dos cosas nosotros necesitamos agua y necesitamos conocer qué calidad de agua de riego tenemos. La fuente que tengamos, tanto para regar, como para, después vamos a ver, para recuperar el suelo, necesitamos conocer qué calidad de agua que tenemos de riego. Entonces, esa calidad de agua para riego, ¿dónde estoy acá? Necesito evaluarla, y se evalúa por 2 métodos. Y es lo que vamos a ver un ratito ahora, antes de terminar la clase. Entonces, necesitamos conocer el agua del suelo, que ya sabemos que si el suelo tiene sales, el agua de riego también puede tener sales, y entonces nosotros podemos agregar e incrementar o modificar o producir o acelerar los procesos de salinización. Y si quisiéramos recuperar, porque queremos lavar y eliminar esas sales del suelo con esos procesos que hemos dicho que son dinámicos, también tenemos que conocer que esa fuente de agua no sea rica en sales o rica en sodio, que favorezcamos tanto el proceso de salinización como sodificación. Necesitamos evaluarla. Entonces, los cationes que vamos a encontrar en el agua son los mismos que vamos a encontrar en la solución del suelo. Vamos a encontrar calcio, sodio, magnesio, potasio, vamos a encontrar los cloruros, los sulfatos, los bicarbonatos, los carbonatos en el agua en disolución. Si vinieran fosfatos monoácidos o diácidos, esos fosfatos en general van a formar, van a ser retenidos por la parte sólida, en general no nos van a afectar tanto, pero sí tenemos que prestar atención a esos otros cationes que sí nos van a afectar o provocando una salinización o no pudiendo usar el agua
esa para poder recuperarnos. Entonces, en el agua, ¿qué podemos encontrar? Esas sales disueltas, podemos encontrar sólidos en suspensión, podemos encontrar materia orgánica en suspensión y vamos a tener gases disueltos. ¿Qué vamos a medir cuando queremos cuando nosotros queremos hacer un análisis del suelo? ¿Qué es lo que se mide? Obviamente que se va a medir conductividad eléctrica, se van a medir esos aniones y los cationes, se va a medir el pH, y a través de esa información yo voy a calcular el RAS. En general las unidades pueden estar en miliequivalentes, partes por millón, o miligramos por litro. Voy a tener la conductividad eléctrica de la misma forma que expresamos para el suelo, de ccms o milimols por centímetro o micromols por centímetro. Y por supuesto que el RAS, como es una relación, no va a tener unidades. ¿Qué clasificaciones vamos a ver nosotros en la cursada? Es dos clasificaciones. Vamos a usar dos métodos, para clasificar el agua. Uno es el de Riverside, o del Servicio de Conservación del Suelo, y el otro es de la FAO, o conocido como Deacher y West. Ambos que van a medir, van a necesitar conductividad, RAS, pH, para poder establecer esos valores, esa calidad de agua para riego. Entonces, por la primera que vamos a empezar es por esa clasificación de del Servicio de Conservación, que va a utilizar la conductividad del RAS y va a establecer distintas categorías y distintos rangos para conductividad eléctrica y para RAS. Entonces, de acuerdo a los valores de conductividad eléctrica, va a establecer todas estas categorías de C1 a C6 y va a hacer una descripción según la calidad y el uso. Entonces, por ejemplo, para C1 dice agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Puede existir problemas solamente en suelos de muy baja permeabilidad. Y así va describiendo porque de C1 a C6 los valores de conductividad eléctrica van aumentando. Entonces, si llegamos a C6, dice agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego. Y en función del RAS o el sodio, vamos a tener las clasificaciones de S1 a S4, y también agua si vamos con la primera categoría, es agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos. Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio. Y así hasta el S4, donde obviamente van a ser los mayores valores de conductividad eléctrica. Entonces, a partir de un análisis de agua, el análisis de agua, el laboratorio, ¿qué información me va a dar? La conductividad eléctrica. Fíjense que en este caso está a micromols por centímetro. Me va a dar la información de cationes presentes en el suelo. En este caso expresado en miligramos por litro y miliequivalentes por litro. Valores de aniones en el suelo también utilizando esas dos formas de medidas. Entonces con eso yo voy a poder, por un lado, calcular el RAS, que el RAS va a ser la relación entre el sodio, calcio y el magnesio en miliequivalentes por litro, y voy a, una vez obtenido el RAS, voy a entrar en este nomograma, y en la parte inferior tiene valores de conductividad, expresada en micromols por centímetros. Entonces, tengo lo que sería del C1 al C6, valores de conductividad baja, media, alta, muy alta o excesiva, y los valores de RAS, o de las medidas de sodio en el eje de la SI, que voy a tener una medida baja, media o alta o muy alta, peligrosidad o contenidos de sodio. Entonces, con esos dos valores, con RAS y con conductividad, voy a caer en alguna de estas clasificaciones que es la combinación de los dos, de conductividad y de sodicidad. Entonces, la clasificación va a ser así. Si yo tenía un valor de conductividad
que esté en este valor de C2, junto con la de S1, va a tener la clasificación va a ser C2, S1, y voy a agregar la descripción que dice en cada una de las categorías. Sombreado, acá están las primeras que son aptas para riego, las que están en amarillo que tienen alguna precaución, alguna restricción, y las otras que por su característica de sal o de sodio no son aptas para regar. ¿Se entiende el uso hasta ahí? ¿De cómo clasificar el agua? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué nos queda? La otra, la de la FAO. La de la FAO también va a utilizar la conductividad, los cationes, pero en esta la particularidad que tiene la de la FAO o de Asher y Westcott es que tiene en cuenta el efecto que tienen los carbonatos ácidos. Es decir, no todo el calcio que llegue va a estar en solución. Perdón, un segundito, por favor. Un segundo. Entonces, ¿qué hace para clasificar este tipo de la clasificación de la FAO? Calcula lo que se llama un RAS ajustado. Ese RAS ajustado es ajustado ¿por qué? Por el valor de calcio. Entonces, en esto toma en cuenta ese calcio que realmente va a llegar o que va a estar en solución y distingue del que va a quedar y que se va a relacionar con los carbonatos. Entonces, por eso primero se saca una relación de carbonatos ácidos o bicarbonato y de calcio. Se hace la división, se busca analizar el suelo. Busco acá carbonatos ácidos y calcio. Busco el valor del carbonato ácido o bicarbonato, valor de calcio, lo divido, y con eso, y el valor de conductividad eléctrica, entonces con eso tengo la relación de carbonato ácido y de calcio, el valor de conductividad eléctrica, lo que me dé de la unión entre esas dos, del file y de columna, eso va a corresponder al valor de calcio ajustado, que es el calcio que va a ir a la solución, el que se va a aportar realmente. ¿Sí? Entonces ese valor del calcio va a ser un valor un poco menor que el que viene desde el análisis del suelo, del agua, perdón. Entonces, que acá es lo mismo, ¿no? Lo que acabo de decir. El sodio va a ser la concentración del sodio en el agua de riego, el calcio va a ser el calcio que se ha corregido mediante la tabla, que representa el calcio del agua de riego modificada por la salinidad y la relación de la conductividad eléctrica, y la concentración de magnesio. Con eso entonces yo voy con los valores de conductividad y de RAS ajustado, voy a hacer una interpretación mediante directrices. Entonces, esta interpretación mediante directrices tiene que ver con respecto a la salinidad, respecto a la sodicidad y respecto a la toxicidad. Entonces, con esos dos datos de conductividad eléctrica y de RAS ajustado, no entro en un gráfico como el que entré recién al de Riverside, sino que voy analizando mediante directrices problemas potenciales, como dije recién, por salinidad, por infiltración o sodicidad, por toxicidad. Entonces voy a tomar primero el valor de conductividad eléctrica y voy a evaluar si el agua que estoy utilizando tiene problemas potenciales de salinidad. Entonces, con el valor de conductividad voy a venir acá y voy a ver si está dentro de algunos de estos valores. Entonces voy a decir, si es menor a 0,7 decisiones por metro, voy a decir que es un agua sin ninguna restricción de uso para salinidad. Analizando salinidad, si estoy acá, voy a decir no tiene restricción de uso. Después voy a analizar para infiltración en función del sodio que tengo. Entonces voy a decir problema potencial de infiltración, un valor de RAS que tenga 2
para la conductividad eléctrica que tenga en el extracto, en el análisis, perdón, entonces voy a ubicarme también en la restricción de uso y voy a decir que para ese valor de RAS, ese valor de conductividad, supongamos que caigo dentro de este rango, voy a decir que para infiltración tiene una restricción moderada de uso. Entonces, la de Riverside da directamente una combinación por conductividad y sodicidad, y yo para utilizar la de H.G. Westcott de la FAO voy a hablar de problemas potenciales por salinidad o por infiltración. En general, cuando se hacen los análisis, se pide, se informa con los dos métodos. Bueno, esto tiene que ver con la solubilidad y las sales que precipitan rápidamente, ¿no? Y dejan de formar parte de esa salinidad total. Tienen ahí los valores de solubilidad máxima para las distintas sales que puedan tener en el agua río. Entonces, esto es lo que acabo de decirles. Y por último es, si yo tengo que tomar una muestra de agua para llevar al laboratorio, primero tengo que identificar dónde está la fuente de agua. Tengo que utilizar botellas donde obviamente estén limpias, pero siempre se recomienda, cuando voy a tomar la muestra de agua, enjuagarlas con el agua de la muestra, ¿no? Enjuagarlas, vaciarlas y recién tomar la muestra de agua. Igual como les han enseñado en la grafología, que se etiqueta y se identifica de la mejor forma una muestra del suelo, cuando tomo una muestra de agua también. ¿Qué tengo que hacer? Identificar la muestra, tengo que identificar la fuente del agua, si es de un pozo, si es de un canal, si es de agua de riego, si es de un depósito, de qué lugar la estoy sacando, toda la mejor información posible para registrar esa muestra de agua. Como hemos dicho, que el agua puede tener sólidos en suspensión, puede tener materia orgánica, gases disueltos. Entonces, las muestras de agua, en general, deben resguardárselas, hay que resguardarlas en lugares fríos, pero llevarlas lo más rápido posible para hacer las determinaciones, ¿no? Entonces ahí tienen, en general, tomar las muestras, tener esos recipientes adecuados para poder colocarlas y poder llevarlas a los laboratorios. Y hay algunas recomendaciones acá si yo tomo una muestra, no la voy a tomar cercana donde no se mueve el agua, donde hay un menor movimiento del agua, sino voy a tomarla en un lugar más alejado. Perdone que empezó mi perra. Bueno, empezó a ladrar la perra justo cuando termina la clase. Entonces esto sería hasta acá la clase de hoy, y qué es lo que les sirve, el material que les sirve para el práctico del viernes y el práctico del lunes. Así, justito con el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Profe, va a subir las diapositivas que nos mostró? Sí. Le hice algunos cambios, por eso no están todavía puestas, pero sí, ya se las subo. Más tardecito ya se les. Bien, profe, gracias. Y va a estar disponible el capítulo de salinidad para... Después le pongo todo completo. Disculpe, profe, pero creo que ya están subidos en la plataforma, digamos. Sí, puede ser, sí, puede ser. Y la guía de calidad de agua. La guía está, la guía ya está. La guía es esa para que se va a utilizar, que tiene algún contenido. La diapositiva tiene algunos cambios nada más, por eso se la voy a bajar y voy a subir esta, y lo primero que mostré no está. Sí, creo que está cambiado el orden de algunas diapos, digamos, porque estaba viendo hace rato. Sí, hay algunas cositas que saqué que no se entendían. Cada año lo entiendo. Cuando lo voy a dar, le entiendo de otra manera, entonces siempre estoy sacando alguna cosa. Sí. Disculpe, ¿ya están los horarios de consulta? Eso van a arreglar con los profes. Conmigo me mandan en general la consulta es
yo la puse para poder hacer consulta los miércoles a la tarde, o sea, antes de la clase. Entonces, si necesitan hacer consulta, me mandan un correo por la plataforma, dice, necesito hacer consulta, y entonces nos encontramos para hacer la consulta. Bien, profe, gracias. De nada, Gastón. ¿Alguna otra pregunta? Si no, damos acá, terminamos la clase y se encuentran con los profes en el práctico. Profe, ya están definidas las fechas del parcial, perdón, no sé si ya lo... Eso es, en cada práctico les van a avisar. No lo digo ahora porque si hay alguno que está distraído y si es del recurso, escuchó una fecha que no es,